¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 27 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar una forma de hablar sobre obligaciones y suposiciones en inglés, y te servirá para decir ideas como debemos partir ahora, tú debes dormir más, ellos deben de estar muy ocupados hoy, ella debe de estar cansada, y muchas otras ideas similares, pero en inglés. Decimos que es para obligaciones porque ese es su uso principal en ideas como debemos partir ahora o tú debes dormir más. Pero hay ideas con esta forma que son suposiciones. Por ejemplo, ellos deben de estar muy ocupados hoy o ella debe de estar cansada. En este caso es algo que suponemos. Esta estructura de inglés es muy sencilla, ya que solo usa un auxiliar para todas las personas. El auxiliar para decir deber o deber de, cuando se trata de obligaciones o suposiciones, en inglés es must. La U se pronuncia como una A normal de español. Must, must. Cuando lo usas junto con la persona, este auxiliar de inglés equivale a las formas de español debo, debes, debe, debemos, debéis, deben y debes. Pero no en el sentido de una deuda o de un préstamo, sino en el sentido de obligación o suposición, cuando decimos que alguien debe hacer algo. En esta lección aprenderás a hacer afirmaciones o ideas positivas con must. Para hacer afirmaciones en inglés con el auxiliar must necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte es el auxiliar must y lo usas para todas las personas. La tercera parte es un verbo simple en el presente y sin conjugaciones. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a lo que le llamamos complemento. Para decir en inglés yo debo trabajar hoy, dices I must work today. Nosotros debemos trabajar hoy o nosotras debemos trabajar hoy, we must work today. Nota que la única diferencia en estas ideas de inglés es la persona. Para decir ellos deben trabajar hoy o ellas deben trabajar hoy, dices they must work today. Recuerda que en inglés usas la misma palabra they para referirte a ellos y ellas, y la TH de esta palabra se pronuncia como una D vibrante. They. Para decir tú debes trabajar hoy, usted debe trabajar hoy y ustedes deben trabajar hoy, dices you must work today. Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él debe trabajar hoy, dices he must work today. Ella debe trabajar hoy, she must work today. Y el verbo work, cuando hablas de una cosa, también puede significar funcionar. Así que para decir eso debe funcionar hoy, dices it must work today. Recuerda que cuando hablas de alguna cosa y no quieres mencionar el nombre, puedes usar it. Casi nunca escucharás una pregunta con must. A pesar de que técnicamente son correctas, la forma interrogativa de must no es común en lo absoluto, y para preguntar algo similar se suele usar alguna otra forma como tener que o have to en inglés. Must you go suena un poco raro en inglés, pero do you have to go suena mucho más natural y es más común. Las negaciones con must tampoco son muy comunes, ya que se consideran muy formales y se usan más en inglés escrito que en inglés conversacional. Las veremos más a detalle en otro video. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Primero, el verbo leave, que significa partir o irse. Se pronuncia con la I larga y la V es labiodental y vibrante. Leave, leave. Y usaremos el verbo sleep, que significa dormir. También se pronuncia con la I larga o doble. Sleep, sleep.
y usaremos el verbo rest, que significa descansar. La R o R de inglés es como una R de español, pero muy suave. Rest, rest. Y usaremos el verbo pay, que significa pagar. La A se pronuncia como E, pay, pay. Y usaremos el verbo be, que significa ser o estar. Se pronuncia con la I larga o doble. Be, be. Y usaremos el verbo finish, que significa terminar. Las letras I de esta palabra se pronuncian muy cortas. Finish, finish. Y usaremos el verbo eat, que significa comer. Se pronuncia con un sonido de la I larga o doble. Eat, eat. Y usaremos el verbo go, que significa ir. Se pronuncia como si terminara con una U. Go, go. Y usaremos el verbo pass, que significa pasar o aprobar cuando hablas de un examen. La A se pronuncia como una combinación del sonido E y el sonido A. Pass, pass. Y usaremos el verbo arrive, que significa llegar o arribar. La R se pronuncia muy suavemente y lleva otro sonido A antes de la I. Arrive, arrive. Y usaremos el verbo study, que significa estudiar. La U se pronuncia como una A normal en esta palabra. Study, study. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero la palabra here, que significa aquí. La H se pronuncia como una J suave y lleva un sonido de I larga. Además suena como un ligero sonido de E antes de pronunciar la R. Here, here. Y usaremos la palabra very, que significa muy. La usamos para darle énfasis a descripciones como muy cansado. Recuerda que la V o V chica como la conozcas en inglés es labiodental y vibrante. Very, very. Y usaremos la palabra now, que significa ahora. La O se pronuncia como A en esta palabra. Now, now. Y usaremos la palabra more, que significa más. La E del final es muda, lo cual es muy común en inglés. More, more. Y usaremos la expresión for a while, que significa por un rato. Si pronunciamos rápido esta expresión, las palabras for y a se juntan. For a. Y while se pronuncia como while, while, while. For a while, for a while. Y usaremos la palabra taxes, que significa impuestos. Se pronuncia tal y como se escribe. Taxes, taxes. Y usaremos la descripción tired, que significa cansado o cansada. Se pronuncia un sonido A justo después de la T, pero las letras R y E se pronuncian al revés. Es decir, primero va el sonido E y luego el sonido R. Así que debe sonar como tired. Tired, tired. Y usaremos la palabra busy, que significa ocupado, atareado, o si hablas de un lugar puede ser concurrido o con mucho movimiento. La U de esta palabra se pronuncia como I corta y la S se pronuncia de manera vibrante como si fuera la Z inglesa. Busy, busy. Y usaremos las palabras this job, que significan este trabajo, no hablando de un empleo, sino de una actividad o una tarea que alguien debe hacer. La TH de this se pronuncia como una D vibrante y la J de job se pronuncia con el sonido J que usas en la palabra George. This job, this job. Y usaremos la palabra vegetables, que significa vegetales o verduras. Recuerda que la V es labiodental y vibrante en inglés y el sonido de la G en esta palabra es como un sonido sh, pero vibrante. Vegetables, vegetables. Y usaremos la frase to the hospital, que significa al hospital. La palabra hospital en inglés la puedes pronunciar como hospital o en inglés americano es muy común pronunciar la T de esta palabra como R y suena como hospital, hospital. Y usaremos las palabras the exam, que significan el examen. En este caso puedes pronunciar la primera palabra como the, porque la segunda empieza con vocal. Así que dices the exam, the exam. Y usaremos la palabra early, que significa temprano. Pronuncias la primera parte de esta palabra como pero con tu lengua lo más atrás que puedas y debe sonar como monstruo. Early, early.
y usaremos la palabra English, que significa inglés. El primer sonido es la I larga o doble y la letra I se pronuncia con el sonido I corto. English, English. Y usaremos la palabra soon, que significa pronto. La doble O se pronuncia como una U larga o doble. Soon, soon. Y usaremos la palabra today, que significa hoy, hablando de este día. La letra O de esta palabra se pronuncia como una U muy suave y corta. Today, today. Y usaremos la frase on time, que significa a tiempo. On time, on time. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar afirmaciones con must. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decir la idea en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo debo partir ahora. I must leave now. Ella debe pasar el examen. She must pass the exam. Nosotros debemos llegar temprano. We must arrive early. Él debe ir al hospital. He must go to the hospital. Tú debes terminar este trabajo a tiempo. You must finish this job on time. Ellos deben de estar cansados. They must be tired. Yo debo dormir más. I must sleep more. Él debe descansar por un rato. He must rest for a while. Ella debe estar muy ocupada hoy. She must be very busy today. Usted debe de estar cansado. You must be tired. Ellos deben de estar muy ocupados hoy. They must be very busy today. Eso debe estar aquí pronto. It must be here soon. Él debe terminar este trabajo a tiempo. He must finish this job on time. Ustedes deben partir ahora. You must leave now. Ella debe de estar cansada. She must be tired. Yo debo estudiar más inglés. I must study more English. Tú debes descansar por un rato. You must rest for a while. Nosotros debemos terminar este trabajo a tiempo. We must finish this job on time.
Ellos deben pagar impuestos. They must pay taxes. Ella debe ir al hospital. She must go to the hospital. Tú debes comer más vegetales. You must eat more vegetables. Eso debe pasar el examen. It must pass the exam. Yo debo descansar por un rato. I must rest for a while. Tú debes ir al hospital. You must go to the hospital. Ella debe comer más vegetales. She must eat more vegetables. Él debe dormir más. He must sleep more. Eso debe llegar temprano. It must arrive early. Nosotros debemos pagar impuestos. We must pay taxes. Yo debo terminar este trabajo a tiempo. I must finish this job on time. Usted debe pasar el examen. You must pass the exam. Él debe comer más vegetales. He must eat more vegetables. Ellos deben partir ahora. They must leave now. Usted debe pagar impuestos. You must pay taxes. Él debe estudiar más inglés. He must study more English. Ustedes deben llegar temprano. You must arrive early. Ella debe estar muy ocupada hoy. She must be very busy today. Yo debo pasar el examen. I must pass the exam. Él debe estar cansado. He must be tired. Yo debo ir al hospital. I must go to the hospital. Ella debe estudiar más inglés. She must study more English. Eso debe estar muy ocupado hoy. It must be very busy today. Él debe estar aquí pronto. He must be here soon. Ella debe dormir más. She must sleep more. Ellos deben estar aquí pronto. They must be here soon.
Yo debo pagar impuestos. I must pay taxes. Él debe estar muy ocupado hoy. He must be very busy today. Ella debe estar aquí pronto. She must be here soon. Tú debes dormir más. You must sleep more. Él debe llegar temprano. He must arrive early. Yo debo comer más vegetales. I must eat more vegetables. Tú debes estudiar más inglés. You must study more English. Nosotros debemos partir ahora. We must leave now. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video y en la pantalla final te dejaré un link a todas las demás. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.